Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 92 del curso de geometría. En esta lección, esta segunda parte de esta lección, vamos a establecer este corolario al teorema anterior y vamos a demostrarlo. Y dice el corolario: el área de toda sección paralela a la base de una pirámide es al área de dicha base, de esa pirámide, como el cuadrado de la distancia desde la sección hasta el vértice de la pirámide es al cuadrado de la altura completa de la pirámide. ¿Okay? Y aquí tenemos una figura que nos ilustra la situación, ¿verdad? Tenemos esta pirámide pentagonal, pero el argumento que vamos a usar para ella es aplicarle a cualquier tipo de pirámide. La pirámide V, A, B, C, D, E. Y tenemos aquí ilustrada también una sección paralela a la base de esa pirámide. La A', B', C', D', E'. ¿Verdad? Que claro, recuerden que está causada por la intersección de un plano que interseca a las aristas laterales de esa pirámide paralelo al plano que contiene a la base de la pirámide. Bueno, y queremos ver que lo que dice el teorema, que el área de esta sección, de la sección A', B', C', D', E', el área de esa sección que está ahí, es al área de la base de esa pirámide A, B, C, D, E, como el cuadrado de la distancia desde el vértice hasta la sección es al cuadrado de la altura completa de la pirámide. ¿Okay? Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, en el teorema anterior, del cual este teorema es un corolario, una consecuencia directa, se establece que si usted tiene una pirámide que era cortada por un plano paralelo a la base, en donde se determina entonces una sección, ¿verdad? Ese plano paralelo a la base de esa pirámide hace o corta, interseca, determina unos subsegmentos en las aristas laterales de la pirámide, además de en el segmento que representa la altura de la pirámide, que son proporcionales. Y en particular establecimos, ¿verdad?, algunas proporciones, de las cuales aquí hemos ilustrado algunas. Miren, la distancia, digamos, desde V hasta A', este subsegmento en esta arista lateral de la pirámide, que ha quedado determinado por ese plano para la base que lo interseca a esta altura, ¿verdad?, es a esa medida completa de la arista, como la distancia desde V hasta B' es a la arista completa, etc. Y también, ¿verdad?, aquí nada más escogimos esta razón desde V hasta A', entre V hasta A, y además también el subsegmento en la altura desde V hasta O' es a el segmento completo que representa a la altura V, que lo tenemos aquí. Además, fíjese que en la demostración de ese teorema anterior, del cual este es un corolario, vimos, por ejemplo, que estos dos triángulos, el VA'B', era semejante al VAB, ¿verdad?, AB. Lo vimos también en la demostración del teorema anterior. Así que, por lo tanto, si yo estoy dividiendo este segmento, que es este lado de ese triángulo más pequeño que está aquí arriba, entre este segmento desde V hasta A, que es este lado de ese triángulo más grande, del cual este también es semejante a ese pequeño, es semejante a ese grande, entonces también este lado, el A'B', está en proporción también a yo dividirlo con el lado AB, ¿verdad? Este lado, entre este lado correspondiente en el otro triángulo que es semejante a él, ¿verdad? Así que esta última razón, ¿verdad? Esto es por el teorema, por lo que acabamos de decir el teorema, y esta última razón es igual a ellas también, porque da la casualidad que este triángulo pequeño es semejante a este triángulo completo más grande, ¿verdad? Así que este lado es la razón que tomamos con relación al lado correspondiente en el triángulo más grande, es a, digamos, la división de la medida de este lado en el triángulo pequeño entre la medida de ese lado en el triángulo más grande, ¿verdad?, que es lo que tenemos aquí. Bueno, la razón, como dice ahí, debido a que son los triángulos, el VA'B', es semejante al más grande, al VAB, ¿verdad? Y eso lo habíamos visto ya en la sección, en la demostración del teorema anterior, en la primera parte de esta lección. Entonces, por un teorema relacionado a las proporciones que se vio en el álgebra elemental, si usted tiene una proporción, ¿verdad?, de números, ¿verdad?, las potencias iguales de esos números también son proporcionales. O sea que, por ejemplo,
el cuadrado de este número entre el cuadrado de este número es lo mismo que el cuadrado de este número entre el cuadrado de este número. Y lo mismo será entonces que el cuadrado de este número entre el cuadrado de este número. También la potencia quinta de este número entre la potencia quinta de este número es igual a la potencia quinta de este número entre la potencia quinta de este número, etc. ¿verdad? Pero la que nos interesa es precisamente la de los cuadrados. El cuadrado de este número, míralo aquí, entre el cuadrado de este número, míralo aquí, es igual a el cuadrado de este número entre el cuadrado de este número. ¿Okay? Bien, y vamos a marcar esto con un número 1. Entonces hace unas varias lecciones nosotros vimos un teorema que decía: si usted tiene dos polígonos semejantes, entonces sus áreas están en proporción a las medidas, a los cuadrados de las medidas de sus lados homólogos. Así es que en particular, como yo también di en la demostración del teorema anterior que esta sección paralela a la base era semejante a esta sección, pues eso lo que está diciendo es que este polígono, este pentágono, es semejante a este pentágono, ¿verdad? Así que por lo tanto sus áreas, ¿ves? El área de este pentágono A', B', C', D', E', entre el área de esta base, la base ABCD, la división de esta área, esta división de esta área, está en proporción con los cuadrados de las medidas de sus lados. Así que estará, va a ser en proporción entre el cuadrado de este sobre el cuadrado de este, el cuadrado de este sobre el cuadrado de este, el cuadrado de la medida de este lado entre el cuadrado de la medida de este lado, etc. Pero en particular yo estoy cogiendo el cuadrado de la medida de este lado, mírenlo aquí, el cuadrado de la medida del lado A', B', el cuadrado entre el cuadrado de la medida del lado correspondiente ahora en el pentágono grande AB, ¿verdad? Bien, entonces yo digo, pero por 2, miren aquí, 1, miren aquí, y la ley transitiva de la igualdad, recuerden que esa es la que dice que si una primera cosa es igual a una segunda, y la segunda una tercera, etcétera, pues la primera es igual a la última. Pues mire, en 2 dice que esta cosa que está aquí es igual a esto, y en 1 dice que esta cosa que está aquí, este número que está aquí, es igual a este número. Por lo tanto, por la ley transitiva, esto que está aquí va a ser igual a esto que está acá. ¿Ven? Y eso es lo que hemos indicado aquí. Que el área de la sección paralela a la base A', B', C', D', E', entre el área de la base ABCD es igual a lo que dice aquí. La medida del segmento VO', que no es otra cosa que la distancia desde el vértice hasta esa sección paralela a la base entre el cuadrado de la altura completa. El cuadrado, repetimos, de la distancia desde el vértice A hasta la sección paralela a la base entre la medida de la altura completa de la pirámide. ¿Okay? Y eso precisamente lo que decía el teorema, y era, miren, lo que yo queríamos demostrar. ¿Okay? Pues ahí está la demostración de ese teorema, que repetimos un corolario, una consecuencia directa del teorema anterior. Vamos a ver ahora, antes de terminar esta parte de esta lección, y efectivamente esta lección, otro corolario que vamos a establecer ahora, pero vamos a demostrar en la siguiente lección. Y el teorema dice así, el corolario dice así. Vamos a indicarlo aquí. Dice las secciones determinadas en dos pirámides de alturas
Ok, dice así el teorema, que es un corolario también al teorema anterior que hemos demostrado en la primera parte de esta lección. Dice, las secciones determinadas en dos pirámides. Vamos a ver dos pirámides, ¿no? Fíjense que no dicen dos pirámides del mismo tipo, o sea, no tienen que ser dos pirámides pentagonales, sino que puede ser una pentagonal y una cuadrangular, una hexagonal y una octagonal, dos pirámides. De la misma altura, ambas pirámides, eso sí, y de bases equivalentes, o sea, aunque una sea un pentágono, por ejemplo, y otra sea un cuadrángulo, si son equivalentes, o sea, tienen la misma base, entonces, y esas secciones están determinadas por planos paralelos a las bases y equidistantes en ellas, ¿verdad?, en la misma distancia de la base, en ambas pirámides, esos planos paralelos a las bases, son equivalentes. O sea, esas secciones van a tener la misma área. ¿Okay? Bueno, vamos a la demostración. Vamos a ver aquí la prueba, ¿verdad? Vamos a considerar dos pirámides. Precisamente esa misma que está ahí, que fíjense que es pentagonal, y esta otra, que va a ser todavía más sencilla, una pirámide triangular, o sea, una pirámide cuya base es un triángulo, o sea, lo que también resulta ser lo que se llama un tetraedro, ¿verdad? Bien, vamos a ver, dibujarla aquí. Tenemos. Dice que es de la misma altura, así que vamos a tratar de dibujarlo, ¿eh? De manera que más o menos usted la vea del mismo alto. Para esta otra, la XYZ doble. ¿Sí? Y vamos a considerar una sección paralela a esta base, ¿verdad?, que supuestamente es equivalente a esta base, o sea, tiene la misma área. Supuestamente van a estar en la misma área, aunque aquí luce esta más pequeña que esta, ¿verdad?, pero supuestamente tienen la misma área, son equivalentes las bases. Y que están equidistantes, o sea, la misma altura, ¿no?, de la base, paralelas, son paralelas esas secciones, tanto esta es paralela a esta como esta que estoy dibujando aquí va a ser paralela a esta. ¿Sí? Vamos a esta sección, la X', según la llamamos aquí, llamamos esta sección A', B', C', D', correspondiente a esta, vamos a llamar esta X', Y', Z', ¿ok? Y bien, tenemos esa pirámide triangular W, X, Y, Z. Así que vamos a empezar diciendo lo siguiente. Considere la pirámide pentagonal. A, B, V. La dice V, raya A, B, C, D, E, pentagonal. Y la pirámide triangular. Y por lo tanto recuerde que cualquier pirámide triangular es un tetraedro, o sea, un poliedro de 4 caras, ¿verdad? Tetraedro. W, X, Y, Z. Considere la sección paralela a B, C, D, E, con A', B', C', D', E', esta que está aquí, esa sección paralela a esa base A, B, C, D, E, y la sección paralela
X, Y, Z, a esta base de esta otra pirámide, la X', Y', Z', donde ambas, además de ser paralelas, son equidistantes de las bases correspondientes de esa pirámide. Vamos a marcar aquí la altura de esta pirámide, dicho sea de paso, que debe ser más o menos esto, ¿ok? La altura de aquí y la altura de aquí, ¿ok? Así que donde ambas son equidistantes de las bases, o sea, vamos a llamar a este punto el punto P, y este punto es P' y este punto el punto P, al revés, este punto P y este punto P', este que está aquí donde interseca esa altura, ese segmento que es la altura de la pirámide triangular WXYZ a la sección XY', Y', Z', los P' en este punto, ¿okay? Donde esta distancia desde O' hasta O, ¿ya? Ahora pongo signos de segmento para hacer, como le digo, para indicar que es la distancia, no es el segmento O', sino la distancia desde O' hasta O, es igual a la distancia desde P' hasta P. P' hasta P. También tampoco le pongo el signo de segmento para indicar que es el largo de esos segmentos, de la medida de ese segmento. Bueno, pues queremos ver que al igual que esas bases, esa sección, y vamos a indicar también donde las bases son equivalentes. Y además donde eso y las bases de ambas pirámides son equivalentes, ¿ok? O es el teorema, ¿verdad? Dice que las bases son equivalentes, tienen la misma área, o sea, es decir, que el área de la base A, B, C, D, E va a ser igual al área de la base de esta pirámide pentagonal, el área de esa base, es igual al área de esta base de la pirámide triangular, área de P, X, Y, Z. ¿Por qué queremos ver? Que entonces esas dos secciones que repetimos, esta sección en esta pirámide pentagonal y esta sección en esta pirámide triangular, que son primeramente paralelas a las bases respectivas de esas pirámides, ¿verdad? Esta sección es paralela a esta base de esta pirámide y esta sección es paralela a esta base de esta pirámide, y que, como hemos indicado aquí, ¿verdad?, son equidistantes de la base, o sea, la distancia desde la base de esa pirámide hasta esa sección es igual a la distancia desde esta base hasta esta sección. También recuerden, dicho sea de paso, que ambas pirámides, además de tener sus bases con la misma área, tienen la misma altura, así que vamos a añadir eso porque eso es parte de las bases iguales, bases equivalentes, perdón, y alturas iguales, equivalentes y con alturas. Y con alturas iguales. Es decir, que al ser equivalentes las bases, el área de la base de la pentagonal, de la pirámide pentagonal, la pirámide, la base ABCD, va a ser igual al área de la base de la pirámide triangular X, Y, Z, y además, hoy también, la altura de esta pirámide, que es VO, es igual a la altura de esta pirámide WP, ¿ok? Ya son todos los datos que tenemos que indicar ahí. Ahora sí, una vez tenemos eso,
queremos ver que las áreas entonces de esas dos secciones, que repetimos, son paralelas a las bases de esas dos pirámides y equidistantes de las bases, ¿okay?, tienen la misma área, son equivalentes. ¿Okay? Queremos ver que son equivalentes esas secciones. Queremos ver A', B', C', D', E'. Esta sección de esta pirámide con todas esas características y es equivalente a la sección X', Y', Z'. Es decir, esto es que el área de la sección A', B', C', D', E' es igual al área de la sección X', Y', Z'. Bueno, pues en la siguiente lección vamos a ver la demostración de ese teorema. Nos vemos entonces.